Ya estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña esta noche el destacado jurista Félix Damián Olivares, con quien estaremos conversando de muchos temas interesantes. Bienvenido, doctor, a Infórmate. Primera vez y no será la última. Sí, buenas a ustedes. Mire, usted cayó como anillo al dedo en medio de toda esta discusión que se ha armado en torno a la legalidad o no del impedimento de salida que se le hizo al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Buenas noches y agradezco la invitación. No hay muchas informaciones, las informaciones que están son, digamos, no confirmadas o no oficiales, de que el ciudadano Rodríguez supuestamente iba a salir, el vuelo le presentó inconvenientes, trató de abordar otro vuelo y por lo menos él sí confirmó que se le impidió. Y que le habría sido impedido salir. Aquí, digamos, habría habido una retención migratoria o una alerta migratoria, que es una especie de medida administrativa que se vienen adoptando desde hace un buen tiempo. Sí, se viene adoptando, pero no tiene, digamos, yo diría que está al filo de la legalidad, porque no es una medida de coerción, tal como están previstas en la normativa procesal penal, que son las, digamos, la que habría que aplicar a esta situación, claro, salvo que hubiese, por ejemplo, una persona que tenga un pasaporte vencido o que tenga alguna, digamos, un tema de identidad que no cumpla con los requisitos administrativos, obviamente que el oficial de migración lo va a retener. Claro. O por alguna medida sanitaria, hay países que exigen que usted esté vacunado, que tenga tales o cuales, haya cumplido prueba de COVID. Diversos requisitos. El país y las líneas aéreas, las empresas de transporte, se abstienen de permitirle la salida en este caso y el embarque. ¿Qué lógica tienen, por ejemplo, las alertas migratorias? Pudieran tener una lógica siempre y cuando sean ordenadas por un juez o estén en vías de formalizarse. Me explico. Una persona que planifique cometer un crimen y al mismo tiempo tenga su ticket de vuelo o de embarque preparado, comete un crimen, digamos, a las 6 de la mañana, pero va a embarcar a las 10 de la mañana, es decir, con un margen de 4 horas, probablemente en lo que se determina que esa persona es la sospechosa de cometer el crimen, sería la autora o partícipe en ese crimen, y en lo que se tramita a un juez una solicitud, ya se habría ido. Entonces, en ese tipo de casos, recordemos el caso de Junior Ramírez y todo el tema, toda la dificultad que dio o ha dado el repatriar al señor Argeni Contreras, que de hecho se fue a un país conocido y fue localizado rápidamente, pero sí, imagínense que se vaya a Australia una persona o a un país que no tengamos tratado de extradición, ya plantearía, ese sería diríamos, la utilidad práctica que yo le vería a una alerta migratoria, es decir, una persona que se tiene manifestaciones de que pudiera ser el autor de un crimen y que no da el tiempo, que sea un fin de semana, que sea en un momento, ahí pudiera tener cierta lógica. Pero en el caso concreto que hablamos, lo que procedería es determinar si efectivamente se le ha impuesto una medida de coerción y no una simple medida administrativa. ¿Qué detalle hay? También hay un detalle. En la coyuntura política e institucional en la que nos encontramos, que sabemos que hay muchos casos
que durante la transición hay muchos casos por corrupción que están en curso, que están pendientes. En un momento se habló de más de 400 casos, más los nuevos casos que se habrían iniciado a partir del 16 de agosto. Estamos hablando de más de 500 y tantos casos, casi 600 casos de persecución de exfuncionarios y sus asociados. Lo normal es que, o lo que pudiera plantearse es que los exfuncionarios que cesan un 16 de agosto, hay un periodo de 90 días, digo yo, es una idea, de que no puedan ausentarse del país sin previa autorización. Yo te diría, bueno, pero eso es una renuncia. No, es una consecuencia de rendir cuentas. Claro. Hasta que usted no rinda cuentas, usted no debería poder ausentarse del país. Pero lo cierto es que hasta ahora las alertas migratorias, más allá de su interés práctico, no existe una disposición legal que regule esa medida que está entre el derecho al libre tránsito proclamado y prometido por la Constitución de la República, su artículo 46, y la medida de coerción, que es el impedimento de salida sin autorización judicial. ¿Fue ilegal entonces el impedimento de salida de Jean Alain? Yo diría que está en el filo de la legalidad, porque habría que saber si poseemos información de si existe una orden de captura o una orden de un juez. No existe. En el caso de que, por ejemplo, exista tal vez, en el hipotético caso, una orden de un juez de impedimento de salida, ¿no debió dársele a conocer? En el momento, fíjese, de conformidad como está previsto en el Código Procesal Penal, se plantea que el juez la impondrá después de escuchar las razones de la persona del imputado, con lo cual se hace suponer que habría sido convocado y que se le da a conocer. Pero lo cierto es que habría casos en los cuales el impedimento de salida o la alerta migratoria, para ser eficaz, no tiene por qué ser notificado previamente. Es lo que le digo, está en el límite de la legalidad, pudiera decirse. Si existe una medida formalmente solicitada, entonces sí no sería ilegal, pero de lo contrario sí estaríamos frente a una medida administrativa que se aparta de la normativa procesal penal vigente. Y con relación a la ley de migración y su reglamento, es decir, la ley 285-04 y su reglamento de aplicación que data del 2011, ellos no definen claramente esa parte de la alerta migratoria como tal. Lo que usted quiere decir entonces ya es que puede ser que exista esa alerta del juez, o que el juez lo sepa, pero que él no lo sepa, Jean Alain. Más o menos. Eso es lo que pudiera estar ocurriendo. Lo mismo que puede ser que exista una orden de arresto que no haya sido ejecutada. Porque a veces en esta parte el Ministerio Público Dominicano, y es una parte con la cual yo no necesariamente estoy de acuerdo, de que ellos ejecutan el arresto cuando ellos pueden tener una orden de arresto por ahí. Exacto. Guardada y la ejecutan cuando lo entienden. Y eso es legal. Eso es legal, doctor. Sería legal, pero pierde sentido porque el arresto debe ser para una medida específica. Inmediato, claro, porque ya usted tiene en curso una investigación, tiene en curso una necesidad. Mire, lo necesitamos para hacerle una prueba de ADN, o lo necesitamos para tomarle la huella, o lo necesitamos porque estamos procediendo en contra suya. No lo vamos a guardar 2 meses, 3 meses para cuando entendamos. Porque un impedimento de salida es una medida. Eso no quiere decir que usted sea culpable. Eso es correcto, no quiere decir que usted sea culpable. Hay que establecer, aclárelo. La alerta es una medida administrativa emitida por el Ministerio Público. No necesariamente un juez tiene que tener conocimiento de ese proceso. Es que, digamos,
debería tenerlo. Debería tener, aunque sea un mecanismo de urgencia, debe, aunque sea por teléfono, como se operaban ciertas medidas de coerción o ciertas autorizaciones como para hacer un registro o un allanamiento de morada, se puede autorizar por teléfono pendiente de que la jurisdicción de atención permanente ratifique esa medida. Hay Porque tantas si no interrogantes en torno a esa alerta, esa medida administrativa, porque, por ejemplo, no puede competir con un impedimento de salida ya emitido por un juez. Entonces, esto tendría que tener un tiempo en que vence, por ejemplo. Ya él se le emitió una alerta. Bueno, entonces ahora el proceso debe ser, hay un impedimento de salida formal de parte de un juez. Si no es así y se le presenta, entonces ya no puede volverse a emitir una alerta nuevamente. Eso es razonable, ese punto. Lo que debería es, en todo caso, si existe una orden, el Ministerio Público tiene que precisar y aclarar esta situación. Él no ha dicho nada todavía. Eso es un punto. Si existía la orden o no. Correcto. Y otro punto en esto es de que eventualmente se haga necesario legislar para tener esa, digamos, esa medida de restricción de derechos intermedia entre la medida formalmente de impedimento de salida con debate y contradicción y la medida previa. Cautelar, vamos a decir. Podría ser la medida cautelar previa unilateral, digamos, que es inaudita et altera pars, es decir, sin escuchar a la otra parte. Como sería la interceptación telefónica, por ejemplo. Claro. A usted no le van a decir, mire, vamos a citarlo para informarle a usted que le vamos a intervenir su teléfono. No, eso es cierto. O sea, es digamos, encontrar ese punto intermedio, pero para eso habría que legislarlo. Y mire, doctor, que en República Dominicana son expertos interviniendo teléfono ya. Sí, no, hace más de 25 años que eso se ha convertido en un deporte nacional, a pesar de que está prohibido que y es sancionado. Ilegal. Y que es ilegal. Exacto. Doctor, estamos claros entonces. Sin la orden del juez es ilegal el impedimento de salida del ex procurador. En eso estamos claros. Está en el límite de la legalidad una alerta migratoria, era lo que le estaba diciendo. Habría que ver porque nos falta información. Claro, sí, claro, porque lo que usted acaba de decir es que puede ser que esa orden exista. Correcto, o que existe una orden de captura que no se materializó, pero que se planteó como esa retención, digamos. Exacto. Usted acaba de hablar hace un momento de la retaliación política que hay. No, más que la retaliación política, una situación, digamos, donde la persecución política. No, yo no he dicho persecución política, yo he dicho de que había por lo menos inventariados 400 casos o de investigaciones que tenía la PECA, la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, a ex y actuales, digamos, y luego de eso la Procuradora informó que ellos habían iniciado como 100 casos nuevos que habían recibido, es decir, que estamos hablando de más de 500 casos que están en curso. Es la primera vez que usted como jurista, en su larga historia de jurista, ve esta situación de esta forma. Y lo otro es si se está respetando el debido proceso con estos temas. Vamos a ver. Hay, digamos, estos casos en donde hay la persecución de personas de poder, son los que ponen en juego, en tensión, al sistema de justicia penal. Y me quiero explicar. Las garantías, el conjunto de garantías del debido proceso y la letra de la ley, que no es más que la traducción reglamentaria prácticamente o legal de lo que dice la Constitución de la República, se pone a prueba cuando se persigue a un poderoso. ¿Por qué? Porque ahí se visibiliza
toda la noción de debido proceso. Fíjese que la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos hablaba del debido proceso, la Constitución Dominicana del 66, la Convención que es del año 69 y que luego nosotros al incorporarnos a ella y a ratificarla, nunca se habló de ella hasta el caso de Salvador Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez. Es decir, es en el año 90-91 cuando hay decisiones sobre la Convención Americana, sobre el amparo, sobre ese conjunto de garantías, y se pusieron en tensión a propósito de ese caso. Luego, cuando se persigue a una persona de poder, se invocan todas las garantías, que a diario son irrespetadas cuando se persiguen a los comunes, a las personas de las clases subalternas de la sociedad, a las grandes mayorías carenciadas que o entran, los desamparados, como o los dice desamparados aquí, que rompen puertas, que el policía va y lo lleva y lo arrastra, lo saca de la casa, que no le muestra la notificación, que no le dice vaya y póngase la ropa y camine, venga, vamos a grabarlo cuando lo vamos llevando, haga su llamada. O sea, no se cumplen con ninguno de esos parámetros en el uso, digamos, del debido proceso. Pero cuando es una persona de poder, sí se invocan, y es bueno que se invoquen y que se respete. ¿Por qué? Porque lo que siempre hemos dicho, no se trata de que haya igualdad ante el atropello, porque a veces la gente celebra que a un poderoso lo atropellen. Exacto. No. Lo correcto es invocar que a todos y a todas nos respeten los derechos sin importar la condición social, económica, política, el sexo, que no importe ninguna de esas categorías. Porque aquí se permite y se tolera, mira, que son lesbianas o que son transexuales o que son trabajadoras sexuales, y aquí se permite que se le abuse en la calle, y hay un espacio de no derecho para las minorías, digamos, vulnerables. Pero los derechos deben invocarse para todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo decir? Aquí hay un tema que es muy particular en esos procesos de corrupción o que involucran a funcionarios públicos actuales o pasados, y es el respeto del estado jurídico de inocencia y la presentación en los medios de comunicación. ¿Se condenan? Se condena y se le lleva un juicio en paralelo, y se difunden los contenidos de las investigaciones. Es decir, que entonces al hacérsele ese juicio paralelo, la presunción de inocencia pasa a ser un mito, el derecho a un juicio imparcial pasa a ser un mito, y se vulneran. ¿Y dónde comienza esa debilidad, doctor? Esa debilidad empieza por una matriz autoritaria en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, que siempre la ha tenido, y en la sociedad del espectáculo, los medios de prensa que articulan un proceso en paralelo sin guardar los debidos recaudos. Y me explico. Siempre en la sociedad del espectáculo, en la sociedad de la información, los medios se van a interesar por los procesos penales, básicamente. Y eso no está mal. Y el derecho a obtener y a servir información tampoco está mal. Es correcto que lo hagan. Lo que es incorrecto es que hagan juicios de valor o juicios anticipando condena sobre las personas. ¿Por qué? Porque esas personas están protegidas por algo que se llama el estado jurídico de inocencia o la presunción de inocencia, que es algo que ellos no tienen que defenderlo, sino que la Constitución se los promete o nos lo promete a todos. Confiere, claro. Y lo contrario a eso, la afirmación contraria tiene que establecerse después de un juicio, con todas las garantías. Es decir, después de una sentencia que dice que la persona es culpable, ahí entonces la prensa puede comentar sobre esa culpabilidad. Pero antes de ahí, la prensa no puede decir, no, porque fulano hacía esto o hacía lo otro. ¿Hay justicia independiente en República Dominicana? ¿Cómo decir?
vamos a ver, hay que separar, porque aquí hay muchos conceptos que se vienen manipulando. La justicia tiene diversos componentes. Lo que tienen que ser independientes son los jueces. ¿Por qué? Porque tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales y no pueden estar sometidos ni a presiones internas ni externas. El juez. Ahora, la policía tiene que ser neutral y sometida al principio de legalidad, pero no tiene por qué ser independiente, muy por el contrario, es una organización jerárquicamente dentro del organizada. gobierno central. Y por el otro lado está el Ministerio Público. El Ministerio Público debe ser funcionalmente independiente, pero orgánicamente la función del Ministerio Público es una función de hacer cumplir la ley, y hacer cumplir la ley es una obligación del Poder Ejecutivo. El mito de que el Ministerio Público sea independiente y totalmente separado del Poder Ejecutivo es un error. Y lo digo porque yo publiqué en el año 95 el primer trabajo sobre la ubicación orgánica y las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público orgánicamente hace parte del Poder Ejecutivo y su función propia es esa, hacer cumplir la ley. Ahora, lo que tiene que tener es garantías institucionales para que sus decisiones no estén mediatizadas por el interés político. Esa es la diferencia. Nos están haciendo señas que se nos ha acabado el tiempo, pero brevemente, doctor. ¿El sistema de justicia en la República Dominicana ha retrocedido, ha avanzado o está estancado? Yo diría que después de 20 años de reformas que se han venido haciendo, ha habido una pérdida, digamos, si se quiere, de ese impulso que había para la segunda ola de reformas. ¿Se ha estancado entonces? Y ahí, entonces, lo que no avanza retrocede. Esa es una máxima, una dialéctica. Lo que no avanza, o sea, por eso tiene que ser un proceso en permanente construcción, y esta es una excelente oportunidad para echarlo hacia adelante. Me consta que durante los últimos años ha habido un esfuerzo de aprovechar las herramientas de la tecnología para mejorar el desempeño judicial, el desempeño de los jueces. Pero también hay otro elemento, y es que la inversión pública en materia de justicia y seguridad es hoy, en términos relativos per cápita, mucho más bajo que lo que era en el año 2000. Okay. Es decir, a pesar de la peor, crisis, hay mucho menos inversión, hay que invertir más, hay que dotar. Que yo diría un tema, el Ministerio Público debe desprenderse de la administración de las cárceles, y el Ministerio Público tiene que desprenderse de la administración de los bienes incautados. Los fiscales lo que tienen es que concentrarse en la persecución en base a aumentar las capacidades de investigación y prueba. Es decir, cuando mejoren esas capacidades, no tendremos mayores dificultades en ir solucionando los casos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos este domingo en Infórmate. Esperamos gracias a ustedes. Se haya sentido bien. Claro. Y que no sea la primera vez. La última vez que nos visite. Yo he tratado de navegar entre algunas de las preguntas, pero todo hay que ser honesto con uno mismo. Nosotras muy complacidas, de verdad gracias. que sí. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate. Ahora mismo estamos en la isla Cabrito, donde podemos ver lo que es la iguana riscol, la iguana rinoceronte